Mi caso es diferente al de otros boxeadores que luchan solo por necesidad. Yo peleo porque amo el box. Ô, fé da puta, filho de rapariga! I am the greatest. Salvador Sánchez Narváez nació el 26 de enero de 1959, en la región mexicana de Santiago Tianguistenco. Hijo de Luisa Narváez y Felipe Sánchez, Salvador era el cuarto de sus 11 hermanos. Nació en una familia de campesinos y desde pequeño siempre fue muy trabajador. Su padre, Felipe Sánchez Guerrero, era el dueño de una empresa de construcción y desde que eran pequeños obligaba a sus hijos a ayudarle en el trabajo. No era precisamente el mejor de los padres, y Salvador dijo varias veces que su relación con su progenitor no era muy buena. Aun con sus problemas paternos, Sánchez era un buen chico, que quería ayudar a su familia en lo que pudiera. Su único problema era que era muy introvertido, cosa que sumada a su pequeño cuerpo hizo que sufriera de acoso por parte de sus compañeros. Le quitaban sus libros, sus lápices y se reían de él, aprovechando que no podía defenderse. Fue en esa situación en la que Sánchez vivía en un mal ambiente, tanto en su casa como en la escuela, que el pequeño mexicano decidió empezar a entrenar. Si aprendía a pelear, la gente no se reiría de él. Pero curiosamente, Sánchez no empezó en el boxeo. Primero se apuntó a la lucha libre. Y fue ahí donde empezó a entrenarse. En ese momento fue que Salvador descubrió que tenía un talento innato para el deporte que pocos tenían. Muy buena coordinación, reflejos, fibras musculares rápidas y explosivas, y sobre todo una potencia de golpeo increíble. Fue por esa potencia que a sus 13 años, en 1972, el promotor Agustín Palacios Rivera descubrió el diamante en bruto que era el joven Salvador. Sánchez estaba entrenando lucha libre, pero Palacios se dio cuenta de que el futuro de ese niño estaba en el boxeo, así que empezó a entrenarlo. El joven tenía demasiado talento para dejarlo pasar, pero no solo era talento. Durante su entrenamiento de box, Salvador Sánchez generó un amor increíble por el boxeo. El pugilismo era lo que más le gustaba, y quería dedicar su vida a ello. Fue así como en el año 1975, a sus 16 años, Sal Sánchez hacía su debut como boxeador profesional, en la ciudad mexicana de Veracruz, contra el también azteca Al Gardeno, quien lo hizo mejor de lo que cabría esperar, ya que en ese debut le rompió la nariz al joven púgil. Aún así, Salvador pudo recomponerse y ganar por KO en el tercer asalto. Ahí fue donde empezó la carrera de uno de los boxeadores más espectaculares que he visto, y mira que no he visto pocos. Salvador Sánchez continuó peleando, ganando y consiguiendo reconocimiento. Había conseguido 18 victorias, 17 de ellas por KO, cuando tuvo su encuentro con Antonio Becerra, otro púgil mexicano, que tras una pelea que llegó hasta el final, logró ganar a Sánchez por decisión dividida. Salvador no se frustró y siguió al mismo nivel tras la que fue la única derrota de toda su carrera. El mexicano ganaba y ganaba peleas, y había desarrollado un estilo de boxeo muy llamativo, una forma de boxear que tenía de todo: potencia, velocidad, inteligencia. Sal Sánchez no era solo talento. De hecho, muchísimo de su éxito provenía de su entrenamiento. 6 días a la semana, el boxeador se despertaba a las 5 de la mañana y se iba a correr por el monte. Y no corría media horita, no. Salvador Sánchez corría la friolera de 16 kilómetros al día. Daba igual que lloviera, que hiciera calor o que hiciera frío. Simplemente se calzaba y salía a correr. Fue por esa increíble fórmula de entrenamiento que a Salvador Sánchez se le empezó a conocer como el 3 pulmones, porque no se cansaba nunca. Era capaz de tirar manos como una metralleta, sin parar durante toda la pelea. El 3 pulmones llegó a un nivel boxístico y físico tan grande que a sus 21 años firmó su pelea por el título mundial de peso pluma, contra el noqueador estadounidense Danny López. Salvador Sánchez era querido y conocido en México, pero fuera de su país no era más que un púgil con un buen récord. Casi todo el público apostaba por Danny López, ya que este llevaba 4 años defendiendo su cinturón y había ganado por KO todas las defensas. López era un rival muy difícil, o eso es lo que cabría esperar. La pelea fue inesperadamente unilateral. El campeón, Danny López, no era capaz de seguir el ritmo de un mexicano casi desconocido. Salvador Sánchez, sobre las puntas de sus pies, lanzaba golpes de poder y rebotaba para salir del rango. Estaba abrumando y destrozando al campeón estadounidense. Danny López no era capaz de desatar su gran potencia. Solo podía tratar de defenderse de un monstruo que con precisión y fuerza
lo estaba superando. Pero el mexicano no consideraba eso divertido. Para él, aún había algo que podía hacer para que la pelea fuera más entretenida. Y eso fue moverse al terreno de López, es decir, pelear en el intercambio de golpes, a la corta distancia. Aun siguiendo el juego del campeón, este no podía seguir el ritmo, y el intercambio nunca fue un intercambio como tal. Solo fue Sánchez mostrando superioridad. La paliza fue tal que aunque el estadounidense no se rindió, el árbitro paró el combate para salvar la vida del campeón. O bueno, ahora ex campeón. Fue así como, para sorpresa del mundo, Salvador Sánchez consiguió lo que tantos querían, el título mundial, y por medio de una auténtica paliza. Ahora, esa persona que en su infancia era un niño pequeño e introvertido, se había convertido en el campeón del mundo. Sánchez como campeón fue ejemplar. En ningún momento se relajó o perdió la motivación, simplemente siguió entrenando al máximo. Esto hizo que pudiera defender su título 6 veces, hasta que en su séptima defensa se le presentó otro reto, y para hablar de dicho reto, tenemos que movernos a Puerto Rico, otra de las tierras de las que mejores boxeadores han salido, y un país que en el boxeo siempre se consideró como el mayor rival de México. En ese momento estaba en la cúspide de su carrera el mejor boxeador de la historia de ese país, Wilfredo "el Bazooka" Gómez, un auténtico noqueador que en ese punto llevaba 32 victorias, las 32 por KO, y sin nunca haber perdido. Era un monstruo. El puertorriqueño había destrozado a todos sus rivales, entre ellos la que fue su victoria más importante, su pelea contra la leyenda mexicana Carlos Zárate. Zárate era uno de los boxeadores más queridos de México, y cuando peleó contra Gómez fue totalmente superado, cayendo a la lona 5 veces. En ese contexto, tras la victoria de Gómez sobre Zárate, el puertorriqueño era uno de los mayores prospectos del mundo, y ahí nuestro protagonista, el ahora campeón del peso pluma, Salvador Sánchez, firmó la pelea con Gómez. Una vez más, el público no tenía al mexicano como ganador. Gómez había ganado siempre por KO, y estaba invicto, y aunque Sánchez tuviera un nivel boxístico altísimo, la monstruosidad de Gómez hizo que muchos lo consideraran invencible. Fue así como el 21 de agosto de 1981, en el Caesars Palace de Las Vegas, el campeón mexicano se enfrentó al campeón puertorriqueño. Nada más empezar, Sánchez sorprendió al mundo, porque a los 40 segundos de empezar la pelea, conectó un golpe que tumbó al puertorriqueño. Aunque Wilfredo se levantó, el castigo no terminó, y Sánchez siguió golpeándolo con todo. A pesar de los intentos de Gómez por darle la vuelta a la pelea, Salvador Sánchez era demasiado bueno, y en el tercer asalto ya le había hinchado totalmente un ojo a su rival. Gómez siguió recibiendo daños, hasta que en el octavo asalto, con sus ojos casi cegados por la hinchazón, recibió lo que sería el ataque final. Sánchez lo golpeó hacia las cuerdas, y mientras su contrincante se tambaleaba, conectó una combinación que casi lo saca del ring. Aunque Wilfredo se levantó, el árbitro decidió que la pelea no debía continuar. Ese día, en México, nació una estrella. No solo había derrotado con mucha superioridad a un monstruo como Wilfredo Gómez, también había vengado la derrota de Carlos Zárate, otro de los más queridos de su país. Con esto, Salvador Sánchez ya había defendido su título 7 veces y tenía un récord de 41 victorias, con una derrota y un empate. En el mejor punto de su carrera y prácticamente de su vida, a Salvador Sánchez se le presentó otro campeón peligroso, el ganés Azuma Nelson. Nelson era un portento físico en toda regla, y aunque en aquel momento no era muy conocido, fue uno de los que más tiempo le duraron a Sánchez, que lo noqueó en el último asalto. A sus 23 años, esa fue su 10ª defensa del título de peso pluma. Y lamentablemente, también fue la última. Porque 3 semanas después de esa pelea, mientras conducía camino a Querétaro, se chocó directamente con un furgón cuando trataba de adelantar un camión, lo cual le ocasionó una muerte instantánea. Con solo 23 años, el gran campeón, Salvador Sánchez, fue enterrado en el lugar en el que nació, y Wilfredo Gómez, su mayor rival, fue a su funeral, a dar su respeto por el hombre que lo derrotó. Y voy a decir una cosa para evitar los comentarios diciéndolo. Sé que hay muchas ideas y teorías sobre el fallecimiento de Sánchez, pero yo no pienso hablar de ello, no por nada. Simplemente, igual que pasó con el vídeo de Sonny Liston, me parece una falta de respeto ponerme a especular y conspirar sobre el fallecimiento de alguien. Si queréis saber datos sobre ello, hay muchos vídeos en YouTube, pero mi canal no trata de eso.
Yo lo único que sé es que el fallecimiento de Salvador Sánchez fue una desgracia para México, que perdió lo que podría haber sido un símbolo nacional, una desgracia para el boxeo, porque si Sánchez hubiera llegado al final de su carrera, quién sabe lo que habría conseguido, y si a día de hoy estaríamos hablando de él como el mejor boxeador de la historia. Y sobre todo, fue una desgracia para el mundo, porque Salvador Sánchez no solo era grande en el ring, era una gran persona, distinto a otros deportistas que conocemos que son ambiciosos o solo buscan fama. Sánchez era una persona humilde, que aunque lo logró todo, nunca olvidó sus raíces. Esa es la estrella fugaz del boxeo mexicano. Un hombre que tan rápido como ascendió, se fue, y que merece ser recordado con todo el respeto posible. Descansa en paz, Salvador Sánchez.